sepa. El protagonista ya se imaginaba una respuesta así y le dice que, de todas formas, pronto querrá soltar la información. Uno de los que están detrás de Fran pregunta si debería cortar la cabeza del chico, a lo que Fran responde que no, que deben capturarlo vivo y romperle cada miembro del cuerpo para que no pueda evitar volverse loco. Quiere verlo retorcerse de dolor, es un psicópata. Alman ataca. Ghislaine toma algo y se lo arroja, confundiendo a uno de los hombres, que no logra reaccionar a su ataque. El otro intenta atraparlo desprevenido, pero es bloqueado, desarmado y decapitado inmediatamente. Fran ataca, pero también es bloqueado. Se sorprende por la posición en la que Kinley logró bloquearlo, quedando confundido cuando es apartado y recibe el golpe limpio. Aún así, logra sorprender al protagonista con un ataque que apenas logra bloquear, mientras escucha a Fran decir que está sorprendido porque, si le faltara maná, lo habría decapitado con el corte anterior. Con dificultad, el protagonista se pregunta cómo sobrevivió a un corte en el cuello. ¿Fue que concentró maná alrededor de su cuello para reducir el daño? Fran, ejerciendo una presión aplastante, le dice que no tiene idea de cómo aprendió un manejo de espada tan extraño a esa edad, pero que lo acabará ahí, ya que no puede vencer con un maná tan débil. Ghislaine sonríe. Esto sorprende a Fran, que es apartado y recibe una patada en la cara, aunque no parece haber recibido mucho daño. Lo dice, ya que tiene más maná que el protagonista. Pero antes de terminar de hablar, cae sobre una rodilla, temblando, y se pregunta qué acaba de pasar. El poder del ataque fue diferente. No hay forma de que con ese nivel de habilidad pudiera atravesar su mejora. Ghislaine se acerca diciendo que nunca esperó que hubiera un verdadero culpable detrás de lo que le sucedió a Elena. Desatando el tercer núcleo, le dice que se brilla. Fran, preocupado, pregunta cómo ha aumentado tanto su maná. El protagonista ataca. El hombre cree que es rápido, pero sí bloquea, aunque sus manos entumecen solo de detener los golpes. Sigue pensando que no importa cuánto maná uno saque, usualmente tiene un efecto limitado. Nunca ha oído hablar de un método que aumente el maná tan explosivamente. Viendo al protagonista, cree que es como si se hubiera convertido en una persona diferente, justo ahí su espada es destrozada. Recibe una herida, y es atravesado e inmovilizado. Ghislaine le dice que terminen la conversación de antes, preguntando una vez más quién fue el que pidió todo eso. El hombre no piensa caer tan fácilmente, al menos quiere llevarse a la joven Perium con él. Intenta arrojar una pequeña daga, pero es inmovilizado por los hilos de Ghislaine, quien le pregunta si está interesado en un trato, que no intente nada inútil, responda sus preguntas y envainará su espada. Fran, desesperado y sin poder moverse, se pregunta si los hilos fueron creados con maná y cuándo los hizo. El protagonista, moviendo su espada, le dice que está seguro de que alguien de su calibre sabría cómo curarse, aunque eso no importa si destruye su núcleo de maná. El hombre se alarma al sentir cómo su maná se dispersa. Entonces se le grita si está loco, que un movimiento en falso y el flujo de maná podría causar una explosión y volar toda la zona. Le preguntan si está planeando autodestruirse. El protagonista, con confianza, le dice que eso es para los inexpertos, que él puede manejarlo. Fran, viéndolo, entiende que no está bromeando, solo ve la muerte en sus ojos. Por eso, desesperado, revela que fue el conde de SMM quien le pidió hacer todo eso, que le dijo que necesitaba un pretexto para comenzar una guerra con la familia Perdón y la familia de Gorn. Ghislaine toma la información, pensando que en su vida pasada ese tipo de trabajo subterráneo se dejaba para las familias aliadas con la ducal. Se pregunta cómo es que el duque Delfine se atreve a orquestar esas tonterías sin siquiera ocultarse entre bastidores. Regresando con Fran, le pregunta si es por eso que intentó acabar con Elena. Él responde que sí, más la espada. Reclama que eso es diferente a lo que le habían dicho, pero con una sonrisa, el protagonista le dice que él ha acabado con muchos en su época y, aún así, se asusta cuando. Aún así, el hombre se ríe y le dice que nada cambiará aunque lo elimine, porque ya ha terminado el trabajo en detalle y nadie escuchará las excusas de un gamberro como el protagonista. Perium caerá debido a la guerra. Ghislaine le cierra la boca y le dice que renació después de morir, así que esta vez será diferente. Destruye el núcleo del hombre y lo manda al cielo, creando fuegos artificiales. El lugar es un desastre. Mira a Elena, que está bien, y respira aliviado, hasta que su cuerpo le pasa. Piensa que explotar 3 núcleos no era un problema en absoluto cuando era el rey mercenario, pero aún así se levanta porque no caerá así de fácil. Entra en la casa donde estaban los tipos y encuentra 2 cuerpos. Ya sabía que, en su vida anterior, habían encontrado otro cuerpo además del de Elena, y de acuerdo con lo que dijo ese tipo antes, se trata del hijo de Degarde. La escena muestra que fue silenciado junto con su caballero escolta, y deduce que esa era la manera en que planeaban incriminar a los Perdón por la eliminación de Elena. En el momento en que eso se revele, habrá guerra, por lo que decide borrar la evidencia. Toma a Elena y se marcha. Nos damos cuenta de que alguien estuvo observando todo desde la distancia. Un tiempo después, vemos a varias personas reunidas en una mesa redonda, recibiendo un informe de quien vigiló el incidente anterior. Dicen que todo fue un fracaso, que enviaron a caballeros de la guardia, así como a Frank, el mejor que tenían, y ni siquiera pudieron encargarse de una sola chica. El informante les dice que todo fue culpa de Ghislaine Perium, pero nadie le cree. Incluso uno comenta que está seguro de que Ghislaine es un pedazo de basura inútil y pregunta si en serio lo está usando como excusa. El hombre insiste en que era completamente diferente a la información y rumores que tenían de él, recordando su tenacidad y cómo, con gran habilidad, se encargó de todos por su cuenta. Parecía una persona completamente distinta. También dice que ya han arreglado las cosas con Degarde, así que no tendrán problemas para iniciar la guerra territorial. Por eso, pide otra oportunidad para arreglar el asunto en Perdón. Los de la mesa solo quieren eliminarlo y protestan hasta que alguien los calla. Esta figura imponente le pregunta al informante qué tipo de oportunidad quiere. El hombre, asustado, afirma con fuerza que él mismo se deshará de Ghislaine Perium, haciendo que ocurra un duelo de manera natural y que ya tiene a alguien en mente. Menelkes, alguien famoso por su esgrima basada en la fuerza. A pesar de su corta edad, es el epítome de la fuerza, por lo que puede decir con firmeza que no hay nadie en el norte que sea rival para él. Y como Canel es primo de Gisla, no será un problema hacer que se encuentren. El hombre acepta el plan del informante, pero le advierte que si falla de nuevo, no habrá una próxima vez. En el castillo Perdón, en la sala de entrenamiento, Fergus va a informar al protagonista que ya es hora de comer. Se impresiona al ver cómo un hilo de maná se extiende hacia una espada y la conduce hasta la mano de Gisla. Este ni siquiera había notado la presencia de Fergus. Luego lo saluda y el viejo le pregunta cómo hizo eso con la espada. Él explica que fue con un hilo de maná y luego reflexiona que en su vida pasada lo usaba todo el tiempo, pero que con su nivel actual, la habilidad necesita implosionar su núcleo para poder usarla como antes. Eso se debe a la falta de maná, pero si solo crea un hilo para usar menos, no tiene problemas con ello. El viejo está impresionado y se pregunta cómo es que se le ocurren esas cosas, ya que antes ni sabía usar maná ni entrenaba. Dejando eso de lado, le agradece a Gisla por proteger a la joven dama. Este le dice que solo hizo lo que tenía que hacer y se van a comer. Pasaron unos días después de eso y pospusieron el festival por obvias razones. Después de todo, fueron unos caballeros quienes intentaron secuestrar a Elena, a quien vemos algo molesta porque nadie le cree cuando dice que fue su hermano quien la salvó. Le dicen que debería ir él mismo a contarles, pero él cree que tampoco le creerían. Belinda está molesta por lo que hicieron Jamal y Philip, pensando que eran unos pervertidos por querer llevarse solos a Elena. El protagonista sonríe, feliz de que Elena sobreviviera y de haber podido evitar que la guerra estallara, aunque está seguro de que no se rendirán. Además, sabe que no podrá detenerlos por su cuenta para siempre. Necesita formar una fuerza militar. Mientras le sirven la comida, piensa que también debe involucrarse más en política para lograrlo. Cuando ve la comida, pregunta a Belinda por qué le sirven primero el postre. Ella le responde, con ironía, que si no es consciente de la situación en la que están. Un grito los interrumpe. Alguien exige que compensen los daños causados
causados por la cancelación del festival. Es una protesta. El protagonista no entiende qué pasa y Belinda le explica que en el condado viven comerciantes que subsisten gracias a las ganancias del festival, el cual fue cancelado. Por eso tiene sentido que estén molestos. Gisla se pregunta si la situación del condado es realmente tan mala, reflexionando que solo se pondrán más agresivos si no hacen algo pronto. Entonces le dice al viejo Fergus que envíe soldados para calmar a la multitud. Pero Fergus le responde que no hay ni un solo soldado disponible, ya que todos fueron enviados a la selva de monstruos para ayudar con la reconstrucción tras la incursión de los orcos. Nos enteramos de que Perdón está básicamente en guerra eterna, por un lado con los bárbaros del norte y por otro con la selva de monstruos, donde pueden ser atacados por criaturas en cualquier momento. Frustrado porque no tiene ni dinero ni soldados, Gisla lleva a Belinda a una esquina y le pregunta si ella administra su dinero, pidiéndole que lo use para calmar a los comerciantes. Pero ella, muy animada, le dice que no hay nada. Él le pregunta la razón, a lo que ella responde si acaso lo olvidó. El conde le cortó la mesada porque gastaba el dinero como agua. En su mente, Gisla se da cuenta de que no tiene dinero para nada, que está arruinado. Le pide a Belinda que le preste, pero ella tampoco tiene nada. Al hombre no le queda más que sentarse a pensar, porque sin siquiera una mínima cantidad de dinero, no puede hacer nada, aunque tenga conocimientos del futuro. Lo primero que necesita es dinero. De repente, alguien corre hacia él y lo llama desesperado. Es Ricardo, quien alarmado le informa que tienen un problema. El joven maestro Cané desea verlo. El protagonista se pregunta quién es Cané. Vemos entonces a Scar recibiendo una paliza, y luego llega Ghislaine, que ve el terrible estado de su amigo y escucha como, burlonamente, una enorme figura lo saluda. Ghislaine lo ve y recuerda quién es, el heredero del condado Helges, un fardo con quien tienen una alianza. Su primo Canelges, el que era su único amigo en aquel entonces, y también su enemigo. Nuestro protagonista mantiene la calma y pregunta a Ricardo cuál es la situación. Este le explica que acudieron a la taberna en respuesta a un informe sobre disturbios, pero allí se encontraron con Cané y su caballero escolta. Ricardo continúa contando que, al reconocerlos, Cané les preguntó sobre los rumores sobre Gisla. En ese momento, el comandante compartió los detalles de lo que se decía. Sin embargo, Cané lo interrumpió abruptamente, acusándolo de mentir. Tras escuchar la versión de Ricardo, Cané interviene en la conversación diciendo que, si se va a hablar del tema, lo correcto sería contarlo bien. Entonces revela su versión. Según Soban, Ghislaine, quien ni siquiera entrena, había derrotado a un orco con sus propias manos y también se encargó de los caballeros traidores. Por eso decidió darle un pequeño toque de atención para hacerlo entrar en razón. Acercándose al protagonista, Cané le dice con una sonrisa maliciosa que eso no habría pasado si no hubiera mentido desde el principio. Ghislaine lo observa con una mirada fría y, mientras lo analiza, piensa para sí mismo que ese es el tipo de persona que es, siempre lo ha tratado como si fuera su subordinado. Cada vez que visitaba Perdu, siempre creaba un lío, pero incluso después de causar problemas, nadie podía decir nada porque, básicamente, él era el subordinado y nadie menospreciaba a Cané, a diferencia de él, que siempre estaba lleno de un complejo de inferioridad. Por otro lado, la confianza y el comportamiento audaz de Cané eran alabados como cualidades propias de un heredero, aunque, justamente por eso, también era más criticado. Cané nota que el protagonista está diferente, reflexionando que, normalmente, ya habría cargado contra él por tanta provocación. Unas horas antes, en el condado del Helges, Cané preguntaba si le estaban solicitando deshacerse de Gisla, a lo que el informante respondió que, si tenía éxito en esa tarea, su señor apoyaría a la familia Helges. Entonces Cané comentó que no era difícil lidiar con él, pero aún así Gisla seguía siendo el heredero de su tierra, por lo que preguntó cómo se suponía que iba a eliminarlo. El informante sugirió atraerlo a un duelo, haciendo que todo pareciera un desafortunado accidente, como una simple disputa entre herederos. Además, le aseguró que lo acompañaría como su caballero escolta, orquestando todo para que no hubiera necesidad de preocuparse. Con malicia le comentó que sería una oportunidad poco común incluso para él. Cané respondió que nunca pensó que tendría que acabar con su propio primo, pero con una sonrisa añadió que fueran de inmediato. En el presente, Cané mira de reojo al informante y se pregunta si quieren eliminar a Gisla porque hay algo cambiando en él. Sonríe, comenzando su plan, y le pide al protagonista que lo reciba. Al parecer, ellos solían divertirse con fiestas. Gisla se queda pensando y recuerda a qué se refiere. Cané siempre le pedía que preparara alcohol y mujeres cada vez que iba a Perdu. Con desánimo nos cuenta que accedía a esas peticiones porque no quería que le pegara, y por su culpa tuvo que malgastar su preciado dinero. Recuerda lo que le dijo Belinda antes de que le cortaran la mesada, por malgastador, y se le ocurre una idea. Cané había sido su fuente de gastos todo ese tiempo. Cané lo saca de sus pensamientos y le exige las cosas, pero Gisla, mirándolo fijamente, le pregunta si no tiene una deuda que pagarle. El informante no entiende, al igual que Cané, así que Gisla le explica que él se ha estado encargando de todo lo que le pedía que preparara con su propio dinero, así que quiere que se lo devuelva. Se conformará con 1000 de oro de capital más intereses. Cané replica que no debía haber gastado tanto y que lo hizo como una muestra de agradecimiento por su amistad, que eso era una cuota de amistad. Gisla responde que amigo es una mentira, más bien ha sido su sirviente durante mucho tiempo. Mirándolo con autoridad, le exige que se lo devuelva antes de que le dé una paliza, ya que necesita mucho dinero. Todos se quedan en silencio y Ricardo está asustado. Cané se pone de pie, diciendo que si se está haciendo el valiente es solo porque ha sido indulgente con él. También comenta que parece creer que en realidad se ha hecho más fuerte solo porque difundió un falso rumor de que ganó contra un caballero, pero no es más que un parásito que se aprovecha de esas tierras y por eso todos en el norte lo llaman canalla, porque lo único que hace el supuesto heredero es soltar tonterías vacías. Preparando su puño le dice que se controle. El protagonista se queda en silencio mientras Cané va a atacarlo, pero logra esquivarlo fácilmente, asombrando a Ricardo y al informante. Cané lanza otros golpes que también son esquivados, y recibe un impacto en un costado, para bloquear otro impacto y sonríe, lo que causa duda en el protagonista que lo ve caer al suelo, sufriendo. El informante sale a auxiliarlo. Gisla le dice que se levante y deje de quejarse, que él sabe que bloqueó ese último golpe. El informante le dice que se mantenga alejado, que cree que está haciendo. Los espectadores también hacen comentarios sobre que lo acaba de golpear. El protagonista nota algo extraño en la situación y no puede evitar sonreír al entender lo que estaban intentando hacer. Cané no había sido herido, todo era un acto cuidadosamente planeado. El informante también había cumplido su papel para que la escena pareciera culpa de Gisla. Mete la mano en su chaqueta mientras recuerda las palabras del informante, que si lograba eliminar a Gisla, su señor apoyaría a la familia Helges. Una sonrisa maliciosa asoma en su rostro. Este era el momento perfecto para bloquear el avance de Perdu, una potencia que ya se encontraba en plena decadencia. Saca su guante, listo para arrojarlo y desafiar a Gisla a un duelo. Pero antes de que pueda hacerlo, un guante impacta contra su rostro. Era el protagonista, que lo había retado primero. Por un momento, Cané se queda sin palabras mientras escucha a Gisla declarar que lo había insultado públicamente al heredero legítimo frente al pueblo de Perdu. Además, le recuerda que había agredido a su caballero, manchando la dignidad de la nobleza severa. Gisla sentencia que no puede negar lo ocurrido. Cané lo observa en silencio, su expresión se oscurece hasta que, de repente, comienza a reír. Entre carcajadas, le dice que siempre supo que era estúpido, pero jamás imaginó que lo fuera tanto como para acabar su propia tumba aceptando el duelo. Desenvaina su espada y le advierte que no se arrepienta, incluso si eso significa morir. Ghislaine lo observa fijamente y sonríe. Luego llama a Ricardo, pidiéndole que vaya a buscar a los mercaderes que están protestando frente al castillo. Ricardo no entiende, y el protagonista le dice que les diga que los hará ganar mucho dinero. El festival fue cancelado y la atmósfera, que había alcanzado su punto máximo, se enfrió de repente, dejando atrás algunos turistas que deben estar en un estado de convulsión incompleta, ya que no pueden gastar su dinero ni su tiempo en tal situación. Si se llevara a cabo un evento para calmarlos, Gisla y Cané llegan a la arena. Todos están animados, haciendo sus apuestas, felices porque creen que por fin le darán una paliza al protagonista. La mayoría está apostando a que pierde. En el lugar del combate, Cané está molesto porque Gisla convirtió el duelo en un mercado. También deja claro antes de empezar que su espada no se detendrá, aunque Gisla se rinda. El protagonista solo lo mira, entendiendo que eso es lo que estaban buscando, y al ver que ya hay bastante gente reunida, decide
decide que ya es hora de comenzar, pero alguien los detiene. Es el informante, quien dice que no cree que se pueda llevar a cabo una apuesta adecuada a ese ritmo. Todos se dan cuenta de que nadie apostó dinero por el protagonista. Esto es porque creen que él no tiene oportunidad. Kané se burla de eso, y un soldado llega proponiendo que cambien el contenido de la apuesta a cuánto tiempo puede soportar Hiss contra Kané. Este es Scan, que apuesta su dinero por el protagonista, sacándole una sonrisa. Después, alguien pone más dinero en la mesa. Es Elena, que también apuesta por su hermano. Esto llama la atención de todos, pero ella está decidida, a pesar de que Belinda le dijo que apostara en contra. Sin más, se prepara para pelear. Burlonamente, le dice a Kané que ataque primero, ya que él es mayor y no quiere hacer el primer movimiento porque sería un poco extraño. Desenfunda su espada, diciéndole que vaya hacia él. El grandulón le pregunta si no cree que es demasiado tarde para que actúe como el mayor, lanzándose con ferocidad. El protagonista bloquea y escucha como Kané le dice que ya ha caído demasiado bajo para salvar las apariencias, haciendo un par de ataques que el protagonista esquiva. Los espectadores, al ver lo fuertes que son los ataques de Kané, creen que el protagonista no aguantará ni un solo golpe. El grandulón lo mira con descaro, aunque Hisline está tranquilo. Elena también observa con calma, pero Belinda cree que deberían detenerlos. El informante, con una sonrisa, piensa que ya es tarde, pues no importa quién sea el oponente, en el momento en que deciden cruzar espadas con Kané, ya están atrapados. Esto es porque el grandulón tiene un inmenso poder, y su oponente se consume en la idea de que no tiene oportunidad de contraatacar. Usará toda su energía únicamente en evadir, quedando exhausto. Así dejará una apertura y encontrará su final. Kané siempre ha ganado de esa manera. Regresando a la pelea, el protagonista esquiva todos los ataques. Kané le dice que es bastante escurridizo y comenta que parece que sí ha mejorado. Toma su espada como un bate e impacta al protagonista, quien bloquea, pero aún así es mandado a volar, asustando a todos. Kané cree feliz que ya se acabó, que Hisline perecerá en el aire, pero el protagonista usa maná, y al caer le dice a Kané que quería ir despacio con él, pero al cruzar la línea, ataca rápidamente, dejando al grandulón confundido. El informante se pregunta si el protagonista alcanzó un estado estable al concentrar maná en sus piernas. Hiss respira y le dice a Kané que su esgrima es ignorante, que debió pensar que era el más fuerte solo porque el oponente se asustaría si mostraba un poco de su fuerza. Tomando una elegante postura, le dice que le abrirá los ojos. Estas palabras enfurecen al grandulón, que ataca desesperado. Hisline desvía el ataque y, con un hábil movimiento, esquiva y hace 3 cortes. Kané responde con una estocada, pero el protagonista le pisa la espada y realiza un cuarto corte, dejando al grandulón de rodillas y a todos los demás en silencio, asombrados. Comienzan a decir que el protagonista ha mejorado mucho, también están asustados porque apostaron en su contra. Elena y Soban están orgullosos, Belinda algo asombrada, y hasta Pecueca está asustado. Kané mira los cortes, viendo que son heridas superficiales, aunque podrían haber sido más profundas. Se pregunta si las hizo a propósito. También se pregunta cómo es que tiene tal nivel de esgrima. El protagonista lo mira y arroja su espada, diciendo que tal brecha en habilidades no proporcionará suficiente entrenamiento, por lo que a partir de ahora peleará a puño limpio. Esto hace que el grandulón se enoje más, pero el protagonista continúa comentando que debería usar esta oportunidad para educarlo con sus nudillos desnudos. ¿Educarme es lo que pregunta Kané, mientras ve como el protagonista se le acerca arremangando las mangas de la camisa, diciéndole que sí, ya que parece que no es rival para él en el manejo de la espada? Se permitirá una desventaja, peleando a mano limpia, en lo que el grandulón destaca, pero a cambio, apostará 2000 de oro más el doble de la cantidad inicial. La gente que lo escucha se cuestiona. El informante, que se estaba preocupando, sonríe pensando que es un demente por atreverse a retar a Kané a puño limpio, y nunca pensó que vería el día en que estaría agradecido por su locura. Cree que la fortuna sigue de su lado. Rino pide que hagan sus apuestas, diciendo que el contenido ha cambiado a pelea a mano limpia, Kané contra Hisline. Muchos apuestan por Kané y algunos se arriesgan por el protagonista. El grandulón se prepara, pero toma su espada porque sí la usará. Belinda le grita idiota al protagonista y le dice que también coja su espada. Mientras tanto, Kané lanza una estocada que el protagonista esquiva, y con un rápido juego de pies le da un puño en la pierna y otro en la mano, haciendo que el grandulón caiga sin entender cómo puede Hisline mostrar tales movimientos. La gente grita emocionada por lo que acaban de ver. Incluso creen que el protagonista podría ganar. Por su parte, él le dice a Kané que se levante, ya que ni siquiera han empezado. Este ataca nuevamente mientras piensa que ni siquiera podía mirarlo directamente a los ojos hasta ahora. Solía inclinarse por su cuenta cada vez que él aparecía, y ahora siente que debe eliminarlo para asegurar el futuro de su familia. Pero no ha podido hacer nada, solo está recibiendo una paliza. Hecho trizas, se pregunta por qué. El protagonista lo toma de la cabeza diciéndole que le da pena por su padre, ya que el conde les ayudó a Perdón hasta que estuvo al borde de su desaparición, solo porque era su amigo. Sin embargo, su hijo tenía una idea diferente en mente. Al escucharlo, Kané recuerda algo de hace unos años, cuando reclamaba a su padre por enviar apoyo a Perdón, diciéndole que aunque fuera amigo del conde Perdón, ellos también la estaban pasando mal. Le preguntaba por qué seguía invirtiendo en una tierra que se estaba marchitando, comparándolo con echar agua en un cubo agrietado. Le pedía que no se fuera, que todos intentaban detenerlo, pero aún así seguía insistiendo en ayudar a Perdón. Su padre solo le decía que era porque eran amigos, y no había otra razón. Regresando al presente, ve cómo Hisline lo va a atacar y solo cierra los ojos esperando el impacto, pero este no llega. En cambio, escucha las palabras del protagonista, que le dice que eso debería haberlo educado lo suficiente, extendiéndole la mano y pidiéndole que se levante. Él admite su derrota, asombrando a todos, y Elena está feliz. Por otra parte, el informante corre hacia Kané furioso porque este se rindió, pero Kané ya lo decidió, perdió. Esto desespera más al hombre. El protagonista lo ve y se le acerca, diciéndole que tiene que hacer lo que tiene que hacer. El hombre no entiende, y el protagonista, con entusiasmo, llama la atención de todos comentando que el hombre que está ahí se ofrece voluntariamente para pagar la carne y las bebidas de todos los que están allí reunidos. Esto hace que el hombre se altere, replicando que no está de acuerdo con eso, exclamando que retire esa declaración, hasta que el protagonista le pone la mano en el hombro, diciéndole que ese es el precio por haber perdido el duelo, y por lo menos deberá pagar esa cantidad. Deja claro que no se reducirá de la apuesta, ejerciendo presión. También le recuerda que debe añadir 2000 de oro a la apuesta que originalmente fijaron en 1000 de oro. Liberando su intención asesina, le advierte que si corre, ya sabe lo que pasará. Aterrorizado, el hombre afirma que entendió. Al día siguiente, en el castillo, Hisline ve el oro que ganó, pensando que podría contratar a un pequeño número de mercenarios con esa cantidad de dinero. Pero aún necesita más y no tiene mucho tiempo, porque para realizar el negocio que tiene en mente, necesita prepararse más rápido. Mientras está pensando, llegan Elena con Belinda, algo sonrientes, por lo que él les pregunta que se les ofrece con una amabilidad extraña. Elena le pregunta dónde piensa gastar ese dinero. Al verla tan extraña, él le pregunta si quiere un poco, y la pregunta de Elena la responde Belinda, diciendo que es obvio dónde lo usará. Este comentario hace que el mismo dueño del dinero tenga curiosidad, escuchando como Belinda dice que pronto es el cumpleaños de Lady Amelia. Sonrojándose, ella afirma que hizo todo un espectáculo porque quería comprarle un regalo muy caro, que él es muy transparente. El protagonista se queda en blanco. Elena, con desagrado, le dice que hacer todo eso solo para quedar bien con su prometida. Pero nuestro muchacho, desconcertado, solo se pregunta, ¿tengo una prometida? Con un tono más serio, les pregunta a las chicas si tiene una prometida, y Elena le dice que están hablando de Amelia, del condado de Rove. Él recuerda, y la imagen de una tarántula en sus redes le llega a la mente. Esa chica es una noble entre nobles, conocida por su naturaleza noble y sus acciones sin importar el estatus, ganándose el profundo apoyo de la gente de su territorio. Sin embargo, más tarde incitaría una rebelión y llegaría a ser conocida como la Bruja del Norte. Se uniría al ducado de Delfine para clavar el último clavo en el ataúd de Perdón. Con furia, el protagonista nos revela que es una traidora, pero sonríe y procede a preguntar cuándo llegará su padre, a lo que Belinda le dice que tal vez en una semana. El protagonista cree que es tiempo suficiente y se pone de pie diciendo que visitará el condado de Rifal. Belinda no entiende por qué, y él le dice que es para sacarles dinero. En otro lugar, vemos a una elegante y hermosa chica ofreciendo sus zapatos a una niña que está en un estado terrible. La chica comenta que si alguien debe estar descalzo en sus tierras, debe ser
ella, ordenando que se les proporcione comida y refugio a las personas del lugar. Esto hace que la gente se sienta profundamente agradecida, considerándola una persona bondadosa. Después de eso, en el condado de Rival, en su jardín, le están limpiando los pies mientras la alaban por su trabajo. Quien lo hace es su caballero escolta, Bernard. Ella, mientras acaricia a su gato, le comenta al hombre que su padre siempre exigía obediencia absoluta a la gente de su territorio, pero que la gente común siempre seguirá a quienes los mantengan calientes y bien alimentados. Bernard le dice que con lo que hizo antes ha ganado el corazón de la gente, por lo que todo sin duda resultará favorable en su futura competencia por la sucesión. Ella lo mira y le pone el pie en el rostro, preguntándole qué pasó en el duelo contra la mejor espada del norte. Bernard se disculpa diciendo que lo hizo para evitar atención innecesaria, ya que si salía victorioso, la gente podría empezar a fijarse en ella, y aún no era momento de mostrar las garras. Acariciándole el pie, le dice que su espada le pertenece, y se lo besa. Ella afirma que, después de todo, ha invertido tomándolo de la barbilla y mirándolo fijamente, le dice que no puede ser débil, y procede a preguntarle cómo van las cosas con los mercaderes. Bernard responde que, si se refiere al reino de mercaderes de Arun, no necesita preocuparse, ya que todos los materiales utilizados para la reconstrucción del puesto de avanzada del bosque de las bestias, que recientemente fue medio destruido por ataques de orcos en Perdun, están siendo comprados a través de sus gremios de mercaderes. En esencia, están recuperando todos los fondos de apoyo que el conde Refor envía a Perdun cada año. Además, están reclutando a todos los soldados y caballeros que han abandonado Perdun. Muchos de ellos están bien entrenados en batallas contra las tribus bárbaras, por lo que son de excelente calidad. Ella está conforme con esto y pide que mantengan las apariencias de un gremio mercantil ordinario y sean meticulosos, porque no pueden dejar que su verdadera identidad sea descubierta hasta que hayan construido completamente sus fuerzas. Un mayordomo llega. Bernard lo recibe. Este informa que el joven Lord Ghislain de Perdun ha ido de visita. Esta noticia hace que Amelia pregunte por qué ha ido allí ese cretino. Al escucharla, el mayordomo, con temor, comenta que el protagonista dijo que tenía algo que discutir sobre el gremio de mercaderes. Esta noticia altera a la pareja. Luego, en la sala de visitantes, el protagonista está frente a la chica y la saluda con descaro. Ella no oculta su cara de desagrado, y su gato tampoco. Luego dice que es bastante desagradable que haya ido sin previo aviso, preguntando si aún no ha aprendido de etiqueta y modales. Con una sonrisa, el protagonista le dice que pronto será su cumpleaños, así que pasó a darle un regalo por adelantado. Pone una flor en la mesa y continúa comentando que la recogió en uno de los gremios de mercaderes en el camino, que su fragancia es elegante y que piensa seguir comprando flores allí de ahora en adelante. Luego pregunta cuál era el nombre, para después mirar fijamente a la chica y decirle que se llamaba Gremio de Mercaderes de Artium. Ella se pone de pie diciendo que no está segura de qué está tratando de decir, pero que como ya ha recibido su regalo, se va a marchar. Se despide, pero el protagonista la llama y, con autoridad, le dice que se siente. La chica siente la presión y se pregunta si es el mismo tipo que solía retorcerse y apenas era capaz de hablar cada vez que se ponía delante de ella. El protagonista, mirando su té, le dice que vayan directo al grano, necesita dinero ahora mismo, que le dé 10,000 de oro. Ella lo mira con duda y procede a decirle que la visita de la nada y ahora está pidiendo una suma tan grande a su prometida, y pregunta si debe tomarlo como la voluntad del conde de Perdun. Él le dice que su padre no tiene nada que ver con eso y que solo se lo dé, y con una mirada fría pero con una sonrisa le hace saber que sabe que ella no planea casarse con él. Botando el té, ella se molesta más, y él continúa diciéndole que tome a ese caballero escolta y que, si se convierte en la señora de esas tierras, eso podría ser más que posible. Pero antes de eso, si se corre la voz en Rifal, donde la lucha por la sucesión es feroz, de que está acumulando en secreto. La chica lo interrumpe, nombrándolo, y con frialdad le dice que no debería decir algo así ni siquiera en broma. Mirándola fijamente, él le dice que no se preocupe, que lo mantendrá en secreto por un tiempo, pero, por supuesto, puede que no guarde esas palabras. Sale de esa habitación con las manos vacías, y ella, sosteniendo la mirada y con serenidad, dice que eso no pasará. Llamando a Bernard, que entra inmediatamente y saluda al protagonista, quien lo mira de reojo pensando que ese es el tipo que siempre ha permanecido al lado de Amelia y un individuo hábil que posee el potencial para ser comparado con la mejor espada del norte en su momento. El protagonista, mirando al escandaloso gato, solo dice que si él pereciera allí, podría estallar una guerra, preguntándole si están seguros de que pueden manejar eso. Ella, sin dudar, responde que por supuesto, que dirá que un rufián irrumpió de repente causando el caos, por eso fue eliminado por la mano de su caballero escolta. Eso es lo que el mundo oirá sobre su muerte. Y, poniendo esta cara sádica, ordena a Bernard que lo elimine, quien sin dudar saca su espada para cumplir con la orden. El protagonista, serio, piensa que así es como ella quiere jugar. Entonces no le da más remedio que ponerse un poco serio, tomando su espada también. La tensión entre el protagonista y el caballero escolta se podía notar a simple vista, pero el caballero se mostraba confiado, aunque el protagonista se dio cuenta de inmediato de que algo no andaba bien. Justo en ese momento, el protagonista pudo sentir que algo detrás de él comenzaba a moverse. La persona que se encontraba escondida entre las armaduras del fondo se había lanzado directamente a atacar. El protagonista se dio cuenta de lo que ocurría justo a tiempo. El asesino rápidamente intentó incrustar su espada detrás del asiento donde estaba el protagonista, creyendo haberlo atravesado, pero en ese preciso instante el protagonista esquivó el ataque. El asiento salió volando por los aires, y el asesino, confundido, no podía comprender qué estaba sucediendo. El protagonista esquivó por completo el ataque y le propinó una patada en el estómago al asesino, que lo hizo volar por la ventana junto con el mueble. Tanto Bernard como la joven señorita quedaron sorprendidos por lo que acababa de hacer el protagonista. Ghislain, observando sus reacciones, les dijo que claramente se trataba de un asesino que había fingido cortesía mientras lanzaba un ataque sorpresa. Entonces se lanzó directamente contra el caballero escolta, comentando que esa hospitalidad le parecía bastante precaria. El caballero, a gran velocidad, contrarrestó el ataque del protagonista. Mientras lo observaba fijamente, el protagonista le preguntó si acaso Rifle no conocía la caballerosidad. Bernard le respondió que lo sentía, pero que él fue el primero en ser grosero al llegar sin avisar y, además, molestar a la joven señorita, lo cual era completamente desconsiderado. Mientras sujetaba la espada del protagonista con su brazo, el caballero le dijo que no había necesidad de ser educado con alguien así desde el principio. Ese movimiento llamó la atención del protagonista, y el caballero estuvo a punto de atravesarlo con su espada. Sin embargo, el protagonista esquivó a gran velocidad y, apoyándose en la misma espada que el caballero sujetaba, le dio una patada descendente. Aunque no funcionó al principio, le permitió recuperar su espada y alejarse del caballero, dándole una patada en el pecho para reposicionarse. Ambos recuperaron rápidamente su postura y se observaban fijamente. El caballero pensaba que el protagonista era un idiota que no servía para nada, ni siquiera tenía habilidades reales que lo respaldaran. Pero al cruzar espadas brevemente, se dio cuenta de que no parecía un novato en absoluto. La joven señorita le preguntó a Bernard qué estaba haciendo, si acaso estaba perdiendo o tratando de quedar empatado con ese idiota. El caballero entonces se dio cuenta de cuál había sido su error. Furiosa, la joven exigió que se apurara y le entregara la cabeza del protagonista, claro, si realmente se consideraba su espada. Estas palabras dejaron al caballero en silencio, y le aseguró a la señorita que no la decepcionaría. Se preparó para atacar al protagonista, aunque, lejos de lo que podría haberse esperado, el caballero apuntó su espada al protagonista con una mirada intimidante y le dijo que cargara contra él. Luego de escuchar eso, muy tranquilamente el protagonista le preguntó al caballero si acaso se atrevía, él siendo un caballero escolta, a darle órdenes a un noble. Bernard le respondió que le había hecho un favor, pero si insistía, haría lo que él deseara. El protagonista se encontraba observando a su oponente de frente, pero en un simple parpadeo, el caballero ya estaba peligrosamente cerca, a punto de lanzarle un poderoso ataque. El protagonista reaccionó a tiempo y esquivó rápidamente el golpe que iba directo a su rostro, aunque no salió completamente ileso, ya que recibió un pequeño rasguño en la mejilla. Al ver que el protagonista había esquivado su ataque, el caballero se enfureció más y comenzó a atacar sin descanso, forzando al protagonista a retroceder mientras apenas lograba repeler los golpes. Por otro lado, la joven señorita, que observaba el combate, pensaba cómo era posible que ese tonto al que llamaban piojoso estuviera luchando de igual a igual contra Bernard. De regreso al combate, el protagonista logró bloquear uno de los ataques del caballero y en ese instante contraatacó con un poderoso estocado. Claro, Bernard repitió
repitió su movimiento anterior, movió su brazo para enredar la espada del protagonista y ejecutó de nuevo una estocada directa al rostro. El protagonista la esquivó rápidamente y, sonriendo, le preguntó si pensaba hacer lo mismo otra vez. Repitió también su patada de antes, pero se dio cuenta de que algo no estaba bien. El caballero se encontraba en una posición distinta, y antes de que el protagonista pudiera reaccionar, el caballero le dijo que eso no funcionaría dos veces. De inmediato, el caballero azotó con fuerza al protagonista contra el suelo, dejándolo malherido. Antes de que pudiera levantarse, el caballero se lanzó de frente con una estocada para acabarlo. Aún así, el protagonista fue lo bastante ágil como para bloquear la espada con su pierna y, aprovechando el impulso, logró reposicionarse a la distancia. En ese momento, el protagonista comprendió lo que pasaba. El caballero estaba reforzando su cuerpo con maná para minimizar el daño. Bernard le mencionó que ahora lo veía diferente, que no era como lo había escuchado. Decía que el dicho nunca se sabe realmente hasta que se lucha contra alguien era muy cierto, y claramente aplicaba para el protagonista. Mientras arrojaba la espada del protagonista hacia atrás, Bernard comentó que esa habilidad con la espada no parecía algo aprendido de forma sistemática, sino más bien adquirido a través de experiencia en combate real. Le preguntó si acaso había luchado contra los bárbaros tantas veces que terminó adoptando su estilo de manera natural. Mientras mostraban cómo la espada del protagonista caía por detrás del caballero, este mencionaba que tal método de pelea podía funcionar en el caos de un campo de batalla, pero no contra alguien como él. Confiado en que el combate ya había terminado, le dijo al protagonista que la diversión acabaría en ese instante. Ghislaine comenzó a pensar que, como se esperaba, eso sería bastante difícil, pues las estocadas del caballero eran estrechas, precisas y constantemente apuntaban a su cuerpo. Jugaban con el sentido de la distancia y del tiempo. Además, a corta distancia, la diferencia de tamaño hacía difícil para el protagonista dominarlo solo con técnica.